saludo, qué gusto que conecten nuevamente con nosotros, y para el CAN el gusto de conectar con nuestros agremiados y con el pueblo en general. Hoy nos reúne el análisis y vamos a dialogar sobre una ley muy importante, la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el decreto 15/2006. Para ello nos acompañan dos invitados especiales. Doy la bienvenida al señor superintendente de bancos, el licenciado Saulo de León Durán. Él es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín, tiene maestría en administración de empresas, con especialización en finanzas del INCAE Business School de Costa Rica. También a la licenciada Marlene Rodríguez, vocal de Junta Directiva, quien nos va a presentar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Y bienvenido, señor Intendente de Verificación Especial, licenciado Juan Carlos Monroy Vélez. Él es contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en finanzas por la Universidad Rafael Landívar. Es evaluador certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat. Bienvenido. Muy bien, los desafíos de los abogados y notarios ante la implementación de la ley de lavado de dinero u otros activos, que ahora tiene un pequeño cambio en la denominación, pero sigue siendo el objetivo principal de la ley. En los considerandos que motivaron la emisión de la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, decreto 15/2016, se ha señalado que Guatemala enfrenta la amenaza de la delincuencia organizada y por lo tanto es necesario actualizar, fortalecer y unificar el régimen administrativo, preventivo y de represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en un solo instrumento jurídico, que conteste con los estándares y las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como proteger la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco y correcto desarrollo de la economía nacional. En la exposición de motivos que dio origen a esta normativa, señala que Guatemala ha enfrentado evaluaciones críticas de Gafilat con un cumplimiento bajo o parcial de muchas de las recomendaciones en evaluaciones pasadas. La evaluación mutua del organismo regional está prevista para el 2027 y sin avances legislativos y sin una acumulación de resultados medibles, Guatemala enfrenta riesgos en reputación financiera, acceso a financiamiento externo e incremento en el costo de envío de remesas. Estas son las razones que llevaron a la emisión de esta ley. Y por ello nos acompañan nuestros invitados. Así que, señor superintendente, ¿cuál es la situación de Guatemala ante el GAFI en temas de lavado de dinero y por qué tenía que aprobarse una nueva ley en este tema? Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas del Colegio de Abogados. La verdad es que es un honor poder estar aquí con ustedes. Veamos, Guatemala participa en un concierto de naciones que han ratificado convenios ante las Naciones Unidas. Esta ratificación de convenios, además de hacerlos y tomarlos como órganos o cuerpos normativos que aplicables a Guatemala, representan un compromiso de aplicar determinadas medidas para su cumplimiento. Recordemos que las convenciones internacionales que han sido ratificadas y que dan vida a la normativa antilavado de dinero son aquellas convenciones que están enfocadas en contra de la criminalidad organizada transnacional, contra el tráfico de sustancias psicotrópicas y también contra la corrupción. Estas convenciones establecen la necesidad de poder tomar acciones para combatir el dinero producto de estas actividades ilícitas. Y en ese sentido, el Concierto de las Naciones tomó la decisión de conformar un grupo que se llama GAFI, es el Grupo de Acción Financiera Internacional.
este grupo emite recomendaciones. Estas recomendaciones con el tiempo van evolucionando y van cambiando en función de la tipología y la caracterización criminal que produce el dinero que se lava. Y en ese sentido han habido varias versiones de las recomendaciones de Gafi. ¿A dónde quiero llegar? Guatemala tuvo su última evaluación en el año 2016. En el año 2016, Guatemala recibió un informe de evaluación mutua. Y ese informe de evaluación mutua lo que persigue es básicamente contrastar las recomendaciones con la normativa y la aplicación de la normativa en Guatemala. Y determinar cuál es el grado de cumplimiento de estas recomendaciones ante el mandato internacional. En ese entonces se detectaron brechas, es decir, habían ciertos faltantes, habían materias perdidas. Y estamos hablando del 2016. En ese momento ya se había señalado, o sea, estamos hablando de hace 11 años, se había señalado que Guatemala tenía deficiencias que debía superar a términos del año 2016. Entonces, como venía diciendo, las recomendaciones evolucionan. Y no solo ya teníamos brechas identificadas en ese entonces, sino también hubo modificaciones a las recomendaciones que implicaron brechas adicionales. Entonces teníamos brechas por incumplimiento a la evaluación mutua del 2016 y teníamos incumplimiento porque las recomendaciones se movieron y nosotros nos habíamos quedado atrás. En ese sentido, Guatemala ya le fue prometido, ya está en el cronograma, tener una evaluación mutua en el año 2027. Es decir, una evaluación en donde se va a revisar el cumplimiento de las brechas señaladas en el 2016, más el cumplimiento de aquellas que tuvo que haber cumplido porque evolucionaron. Entonces, desde una perspectiva de cómo nos ven en el extranjero, cómo nos ve el mundo, era muy importante demostrar ante Gafilat en el año 2027 que técnicamente, es decir, en el cuerpo normativo guatemalteco, ya teníamos un cierre de brechas. Pero también algo muy importante, tan importante como el cumplimiento normativo, es la implementación, la eficacia. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de perseguir los delitos con la normativa que tenemos? Entonces, era una necesidad, es una necesidad, porque hoy, aunque tenemos la ley, necesitamos implementarla. Entonces, sí, ese es el trabajo en el cual estamos ahorita. ¿Y cuáles serían entonces los tres principales innovaciones que presenta esta ley, digamos? ¿Qué tenía la anterior, que no tenía la anterior, que tiene la actual, por ejemplo? Voy a hablar de una que me gusta mucho, porque personalmente creo que es el sentido práctico que se le va a dar a la ley, y es el enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa esto? El enfoque basado en riesgo quiere decir que todos los actores, todos los mencionados dentro de la ley, sean estos personas obligadas, sea la unidad de inteligencia financiera, sea la fiscalía, o sea cualquier persona que esté obligado a cumplir algo que emana de la ley, debe tener un enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa esto? Esto es tan sencillo como decir: yo voy a destinar recursos donde más importa, donde hay mayor riesgo. Eso lo que permite, digamos, es tener una discrecionalidad educada, documentada, de poder destinar mis esfuerzos a lo que más nos preocupa. ¿Qué es lo que sucedía con la legislación anterior, la ley 67/2001? Que a todo lo tenía que atender de la misma manera y con la misma fuerza, sin ninguna discriminación de que, por ejemplo, hablando de entidades bancarias, una persona abría su primera cuenta para recibir su salario mínimo que obtenía del trabajo de una maquila. A esta persona se le debía aplicar la misma fuerza que a una persona que llevaba instrumentos sofisticados con transferencias internacionales que venían de Europa del Este.
Entonces, digamos, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a poder impregnar en nuestro quehacer de prevención y represión el enfoque de dedicarnos a aquella persona que nos podamos dedicar a lo que más importa. De ahí tenemos, usted me preguntó de 3 temas. Otro, ampliar el catálogo de personas obligadas. Ya se nos había señalado de que había necesidad de incluir nuevas personas obligadas. Dentro de ellos tenemos profesionales universitarios ya designados, ahí tenemos a los notarios, tenemos también los proveedores de servicios de activos virtuales. El mundo de la criptomoneda ya existe y ya lo estamos viviendo. Es necesario atraerlos a un mundo de prevención donde tengan obligaciones de conocer al cliente. También tenemos los juegos de azar. O sea, en Guatemala no podemos negar que existen juegos de azar, pero también necesitamos aplicarles a ellos la obligación de tener medidas de prevención y represión. Y el tercer punto que usted me preguntó es también la actualización de los tipos penales. O sea, ya el tipo penal del delito de lavado de dinero había quedado muy obsoleto y con algunos detalles que nos hacían, digamos, impráctica su aplicación. Así también se modernizó el tipo penal de terrorismo y de financiamiento de terrorismo, porque con tanta tecnología, con la globalización, con los mecanismos de comunicación que existen actualmente, ya la fenomenología del delito ha cambiado y era necesario modernizarlo. Bueno, ampliando con el tema de la ampliación de los sujetos obligados, ¿cuál es el objetivo de la persecución del delito de lavado de dinero u otros activos en cuanto a la intervención de estos nuevos sujetos obligados, hablando específicamente de los profesionales, abogados y notarios? Sí, muy importante lo que usted me pregunta. Aquí, y algo muy importante de esto en la nueva ley, es que no solo tenemos una integralidad en un solo cuerpo normativo de la prevención y la represión del delito de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Tenemos muy marcado, digamos, hoy cuál es la frontera y cuáles son las obligaciones que son administrativas para los nuevos sujetos obligados, entre ellos los notarios, que son únicamente en el ámbito de prevención. Lo que quiere decir es que, 1, el incumplimiento a la normativa de lavado de dinero en materia de prevención no son un delito, son incumplimientos administrativos. Eso, digamos, es algo que resuelve muchos problemas que hemos venido viviendo. ¿Sancionados entonces administrativamente? Sancionados administrativamente por la Intendencia de Verificación Especial. Ya no revolvemos las obligaciones de prevención con un incumplimiento de deberes, para ser más claro. Entonces, eso es una gran cosa. Segundo, el mundo de la prevención es prevención y va enfocado a aplicar medidas preventivas. Y las medidas preventivas, para los que no conocen, pero en el mundo de los bancos, en el mundo de cooperativas de ahorro y crédito es muy común, van en tres sentidos. 1, conocimiento del cliente. Es decir, es una obligación que el notario ya tiene. El notario ya tiene una obligación formal de identificar fehacientemente a quien solicita sus servicios. Eso es lo mismo. 2, monitoreo. Digamos, el concepto de monitoreo es tener identificado que algo está sucediendo. Es decir, solo tener la mente atenta para identificar si algo extraño está sucediendo. 3, reporte. Es decir, tener una válvula de escape para que en el momento en que se detecte una incongruencia para efectos de los notarios, pero inusualidad para el mundo de la prevención normal, es decir, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras y otras. Quiero recalcar la diferencia. Para los bancos son inusualidades y transacciones sospechosas. Para los notarios es una incongruencia, es algo que no hace sentido y que brinca a la vista. Ese es el tercer punto. Entonces, todo el mundo de la prevención está enfocado a esto, a estos 3 conceptos.
vamos a suponer, digamos, un notario de Lixcán o de una región muy apartada del país, ¿cómo se espera que se haga en la práctica ese enfoque basado en riesgo? O sea, de una persona que requiere nuevamente como nuevo cliente los servicios de un notario para que le escriture, para que le haga una escritura de compraventa o de mutuo, o de ¿cómo sería en la práctica ese enfoque basado en riesgo, digamos? Básicamente el enfoque basado en riesgo aplicado a la actividad notarial tiene que estar muy enfocado al sentido común. Okay. Es el sentido común. Un observador razonable. Es un observador que aplica la razón y dice, aquí hay algo que no hace sentido. Que no me cuadra. Entonces tiene que brincar a la vista. Y quiero ser muy enfático y tratar de ser muy transparente de decir que el mundo de la prevención en la aplicación de la actividad notarial es totalmente diferente a lo que un banco o una cooperativa de ahorro y crédito va a tener. Al banco le voy a exigir que tenga un oficial de cumplimiento, que tenga un manual de cumplimiento, que tenga un sistema de monitoreo y tenga procedimientos escritos. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo al tamaño, a la naturaleza y al riesgo que tiene. Pero al notario, que es una persona individual, que está, como usted bien dice, tal vez en Ixcán, y digamos con las limitaciones que pueda tener un notario de esta naturaleza, la normativa nunca le va a exigir todo este andamiaje y todo el peso y el costo que el cumplimiento le exige a una institución bancaria. Para mí es muy importante desvanecer ese paradigma porque no va en ese sentido. Va en el sentido de que le permita al notario incluso tener una válvula de escape para poder descargar responsabilidad en su actuar, ¿verdad? Sin necesidad de que esa válvula de escape o esa liberación de presión implique una denuncia. Me explico. Hay veces que un notario pueda estar, digamos, con un cuestionamiento, decir, ¿esto será o no será algo que me compromete? ¿Verdad? Entonces, con el propósito de no invadir el secreto profesional, digamos, lo que se busca es tener una pequeña válvula de escape. Es muy importante para mí también mencionar que explicar qué hace la Intendencia de Verificación Especial con un reporte de transacción sospechosa. No todos los reportes de transacción sospechosa son denuncias. Claro, una verificación es lo que hace, ¿no? Es una verificación. Incluso hay información que se recibe que lo único que se hace es guardarse para que sirva en potencialmente como acumulación de otra información que va de una información mucho mayor. Claro. Es decir, nosotros no hemos diseñado o no pretendemos diseñar o no pretendemos que esto sirva como un canal directo hacia el Ministerio Público. Claro, como armar un caso no es lo que pretende esa debida diligencia que se espera del profesional, ¿verdad? Es correcto. Y yo no creo que en el quehacer normal de un notario aplicando el sentido común de una incongruencia sea razón suficiente para iniciar, digamos, una presentación de informe de inteligencia o una investigación. Probablemente, si esto, digamos, es información relevante, vaya adicionada con información de movimientos bancarios, de transferencias internacionales, de movimientos de efectivo y demás. Entonces, es muy importante también dimensionar adecuadamente y darle, digamos, cuál es y no amplificar, digamos, qué es lo que pueda implicar un reporte. En la práctica notarial, digamos, hay un momento de un acercamiento del cliente hacia el notario que le pide determinado acto que documente el NOC. Este reporte va a ser antes o el notario se puede abstener de hacer el instrumento que se le está requiriendo, digamos. Vamos a ver, yo creo que en la libertad del ejercicio profesional, esta ley no pretende limitar, digamos, los servicios a nadie. Esto es así tanto para los bancos
como para cooperativas de crédito o cualquier persona que sea sujeto obligado. En ese sentido, digamos, la prestación del servicio no está impedida por razón de la aplicación de la ley. Es decir, es criterio del notario y ya en su libre disposición prestar el servicio o no en función de lo que se le plantea, pero no en razón de la ley o de la... Claro. Por la razonabilidad del negocio, decir, yo no voy a documentar eso, me parece razonablemente sospechoso. Así ¿verdad? En ese sentido no se activaría la obligación de dar el reporte de transacción sospechosa, de Por operación supuesto. sospechosa. Así es. Ok. Que solo déjeme decirle que no se llama de transacción sospechosa. Para el notario operación, ¿no? Es un aviso. es un aviso. Es un aviso. Es un correcto. aviso. Eso es importante que lo Sí. veamos, que estamos acostumbrados a hablar del reporte de transacción sospechosa, operación sospechosa, sería un aviso Así es. a la superintendencia. Y eso hay que mencionarlo como una victoria del gremio que se le atendió para poder establecer dentro del cuerpo legal, digamos, que es un aviso. Es un aviso hacia la intendencia. Entonces, ya no reviste las características de transacción sospechosa Claro. como los otros. Porque de hecho no se está haciendo todavía la transacción, por así decirlo, ¿verdad? Por eso es el aviso nada más. Así es. Cuando se estaba discutiendo la ley, ¿cuáles fueron las principales objeciones que se presentaron? Imagino que esa fue una de ellas. ¿Y cómo fueron superadas estas objeciones que se presentaron al momento de la discusión de la norma? Sí, vea, el proceso fue un proceso súper interesante. Yo estoy muy agradecido por haber participado y poder presenciado y ser parte de toda esta discusión. Creo que la objeción más grande, por decirlo de esa manera, fue el desconocimiento. Es decir, fue, digamos, los paradigmas y digamos, lo que se percibía a partir de lo que la ley podía hacer. Y todo lo que se decía en redes y... Así es. Me imagino. Entonces, digamos, nosotros partimos de la base de que ya existe una ley de lavado de dinero. Es decir, no es algo nuevo. Ya tenemos 25 años de convivir con una ley que ya existe. Entonces, hablar de que yo le puedo decir que el 75%, el 80% de lo que existe en la nueva ley ya lo teníamos. Claro. Entonces, vencer ese paradigma del desconocimiento fue nuestro principal reto. Y eso implicó para nosotros tener un sinfín de reuniones con bancadas, con bloques, con jefes de bloque, con junta directiva del Congreso y tratar de explicar que aquí no había nada extraño, no había nada que no conociéramos. Y lo que nosotros estábamos haciendo es, uno, integrando en un solo cuerpo legal toda la legislación relativa al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, tratando de cerrar las brechas identificadas por Gafilat en el año 2016, modernizando y dándole enfoques modernos, adaptándola a la nueva modernidad. Entonces, yo creo que el éxito de esto fue también que los sectores involucrados abrieron los oídos y nos ayudaron a enfocar adecuadamente los argumentos para que esto caminara. Bueno, el decreto ya fue publicado, ya fue aprobado, publicado. ¿Cuáles son las acciones que vienen ahora para el tema de implementación de la ley? Mire, justamente hemos estado en reuniones con el intendente y tenemos mucho trabajo. Ustedes son testigos de que hemos tenido mesas de trabajo con el Colegio de Abogados para ir discutiendo, digamos, todos estos paradigmas que pueden estar sobre la ley y adoptar o recibir de parte de ustedes las recomendaciones que podemos tener. Lo mismo vamos a hacer con otros gremios, digamos, que están siendo involucrados dentro de la ley, solamente hablando del reglamento, pero nosotros hemos hecho el inventario de instrucciones, circulares, normativa, requerimientos de información que ha venido generándose a partir de la ley del año 2001, que necesitamos revisar. Tenemos un inventario que rebasan los 200 cuerpos
digamos, subnormativos y digamos, formularios y requerimientos. Tenemos que trabajar sobre eso. A partir de todo esto que le estoy diciendo y que se haga público ya después del 14 de septiembre que vamos a emitir, que se emita el reglamento y lo demás, las personas obligadas, no los notarios, tendrán que establecer sus propios manuales de cumplimiento, sus procedimientos. Tienen oficial de cumplimiento. Y tienen que aplicar la normativa a sus normativos internos. Y ahí echar a andar la rueda y empezar a generar información que llegue a la Intendencia de Verificación Especial y nos permita demostrar en la evaluación del próximo año que estamos cumpliendo. Desde la emisión del reglamento, la revisión de todos los formularios e instrumentos de aplicación normativa, que serían las principales acciones, y para esto pues están teniendo las mesas de trabajo, este es un trabajo relacionado a ello también, la difusión de la nueva normativa, el conocimiento de ella. Hablamos entonces de la Intendencia de Verificación Especial, señora Vocal. Gracias, señora presidenta. Nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Señor Intendente, escucha que el 14 de septiembre pues ya está publicada entiendo que está publicada, o se espera una fecha diferente para la publicación del reglamento de la ley. Antes que nada, pues quisiera también agradecer la invitación a la señora Presidente y a la señora Vocal por participar en este interesante podcast. Y un saludo también especial a todos los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Respondiendo muy puntualmente su pregunta, digamos, la ley da por mandato legal a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, que sea la que proponga al presidente de la República el reglamento de la ley. Tomando en consideración los tiempos que se fueron establecidos en el decreto 15/2026, la Superintendencia de Bancos debiera de elevar, previo a un 17 de marzo del 2027, es la fecha máxima que tendríamos para poder presentar o aprobar ese reglamento. Lógicamente, nosotros, como ya lo mencionaba el señor Superintendente de Bancos, teniendo en el radar que en febrero 2027 vamos a ser evaluados por Gafilat, no estamos de brazos cruzados, ni estábamos de brazos cruzados en el momento que todavía se estaba discutiendo la iniciativa en aquel entonces. Y de esa cuenta es que conformamos un equipo multidisciplinario de trabajo dentro de la Superintendencia de Bancos para que vaya de la mano avanzando en la emisión del reglamento. O sea, nosotros teníamos el conocimiento técnico del contenido de la iniciativa de ley y pues fuimos avanzando en la emisión de los artículos que debían de reglamentarse. Lógicamente no podíamos salir con un documento final porque estábamos esperando a que cómo saliera el decreto, en este caso 15/2026. A raíz entonces de la publicación ya del decreto 15/2026, nosotros pues metimos toda la carne al asador, como se dice, para que prepararnos y tener antes del plazo que la ley nos establece, que es el 17 de marzo del 2027, el reglamento. Y estamos haciendo un estimado que en el mes de octubre nosotros podríamos estar ya elevando a la Secretaría General de la Presidencia la propuesta de reglamento. Ok, o sea, me perdí un poquito y a lo mejor el gremio también. Entonces, la fecha del 14 de septiembre, ¿qué significa? 17 de septiembre es la fecha en la que inicia en vigencia la ley. La ley fue publicada el 17 de junio de este año y con un vacatio ley de 3 meses. Entonces, 17 de septiembre inicia la vigencia. A partir del inicio de vigencia de la ley, tenemos 6 meses para emitir el reglamento. Esos 6 meses concluyen 17 de marzo del 2027. No vamos a esperar al 17 de marzo del 2027. Ok. En cuanto, a partir de ahí, del 17 de septiembre, pues creemos que ya vienen obligaciones para los abogados y notarios, ¿verdad? De manera concreta, ¿qué obligaciones son las que tendría el abogado y notario en cuanto a la vigencia de la ley? Mire, muy interesante esa pregunta, porque sí quiero resaltar que
hay demasiadas obligaciones que la ley establece, pero para el caso de los profesionales universitarios, tanto de índole económico como jurídico, que entran en este caso los notarios, se definió un régimen especial de obligaciones para ellos. Y de esa cuenta es que los notarios no tendrán la misma cantidad de obligaciones que puedan llegar a tener el sector financiero, las instituciones que se dedican a compraventa de vehículos, a la compraventa inmobiliaria, por ejemplo, sino que van a ser obligaciones limitadas. ¿Y esto por qué? Porque entendemos el tamaño del sector, entendemos de que también la actividad económica no es similar a la de una institución financiera. Y de esa cuenta es que las obligaciones que empezarán a tener los notarios a partir del inicio de vigencia de la ley están. La primera es registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial, ¿verdad? Nosotros en el reglamento, pues de igual manera estamos estableciendo cuáles son los requisitos que serán necesarios para ese registro por parte de los notarios. Un mecanismo bastante ágil, ya tenemos nosotros 25 años de experiencia de estar registrando personas obligadas, así que no será algo tan complejo. Segundo, ya lo mencionaba el señor superintendente de bancos, el tema de llevar un registro de los clientes, ¿verdad? ¿Y qué debería de contener ese registro de los clientes? La información básica que todo notario le solicita a un cliente cuando va a prestarle un servicio profesional. La tercera será básicamente la del aviso de alguna incongruencia, que eso ya lo mencionábamos ampliamente, ¿verdad? De que el notario, de acuerdo a las facultades que tiene y de conformidad con esa interacción que tenga con un cliente que llega a solicitarle algún servicio, sabrá identificar si existe alguna incongruencia en esa prestación de algún servicio jurídico y dará el aviso a la Superintendencia de Bancos. Un aviso que también a través del reglamento nosotros estableceremos los campos mínimos que se deberían de presentar y el mecanismo también que utilizaremos para que nos lo reporten a la Intendencia de Verificación Especial. Y la cuarta obligación será conservar los registros tanto de sus clientes como de estos avisos que haya realizado durante un plazo de 5 años. Sí. Entonces, esos serían básicamente las obligaciones principales que tendría el gremio notarial. Y quiero reiterar, ¿verdad?, que no son obligaciones de la misma índole como sí lo tiene el sector financiero. Como ya lo han escuchado, el sector financiero tiene que incluso realizar un monitoreo de todas las transacciones que se están haciendo. En este caso, pues no es aplicable porque un notario no maneja ese tipo de operaciones en los servicios que presta. ¿Qué pasará con aquel notario que no dé el aviso? ¿Qué consecuencias pueda tener? Vamos a ver, en los casos de los notarios, digamos, que no den un aviso y ese sea un aviso que sí debió haber dado, digamos, porque también vamos a considerar que hay situaciones en las que el notario tiene que evaluar si esto realmente es o no una incongruencia, ¿verdad? Pero si sí fuese una incongruencia y en algún momento se logra determinar que él incumplió por esa obligación de dar el aviso a la IBE de esa incongruencia, pues será sancionado administrativamente. Ok. Perdón, ¿quiénes son los notarios que deben registrarse? ¿Todos o solo aquellos que habiliten protocolo, por ejemplo? Es correcto. Esa es una excelente pregunta porque no va a ser la totalidad de notarios. La misma ley establece quiénes son los notarios o cuáles son los servicios que los notarios prestan que serían objeto de registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial. Y me voy a permitir leerlo muy puntualmente porque esto figura en la literal C del artículo 3 y establece que serán aquellos que se dediquen a la compraventa, cesión, permuta, enajenación, gestión o actos equivalentes sobre bienes inmuebles o derechos reales u otros derechos relacionados con bienes inmuebles, la administración del dinero, valores u otros activos del cliente, la apertura y manejo de cuentas corrientes de ahorro, de inversión o de cualquier otro instrumento financiero, la organización de las aportaciones para la creación, operación o administración de cualquier persona jurídica o estructura jurídica y
la creación o gestión operativa en personas o estructuras jurídicas. Los mandatarios. Los mandatarios. Los notarios que habiliten protocolo y los mandatarios, creo que es correcto. Está. Entonces sería delimitado hacia ese tipo de servicios, ¿verdad? No sería la totalidad. ¿Y cómo será el procedimiento de inscripción? Por ejemplo, ¿qué información le debe trasladar como notario a inscribirse, verdad? Así como, ¿cómo se enviará esta información? Sí, para eso, como mencionaba, en el reglamento nosotros vamos a establecer cuáles son los campos mínimos que vamos a requerir y cuál sería el procedimiento. También vamos a dar un plazo para que los notarios que actualmente están vigentes o activos y que realizan estas actividades puedan también registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial. Estableceremos de igual manera, como mencionaba, es un mecanismo bastante ágil. En el caso de los notarios, pues lo más que vamos a estar requiriendo son los datos generales de ellos, en dónde podemos ubicarlos, el número colegiado, el nombre completo, ¿verdad? Alguna dirección de correo electrónico. Déjenme decirles que desde la Intendencia de Verificación Especial hemos hecho, y Superintendencia de Bancos, hemos hecho muchos cambios a nivel tecnológico. Y la mayoría de las comunicaciones que estamos teniendo con nuestras personas obligadas es a través de portales, ¿verdad? Básicamente nosotros tenemos un portal de personas obligadas y será a través de este portal en el que el notario pueda ingresar y podrá empezar a iniciar su proceso de registro ante la Intendencia de Verificación Especial. Pero habrá una guía de cómo hacerlo, ¿verdad? No va a ser así como, bueno, ya a partir del 17 de septiembre, ¿dónde me registro? No, nosotros vamos a salir en su momento con también notificaciones de cuál será el procedimiento, cuál será el enlace que deben de ¿cómo se llama? Al que deben de ingresar para que puedan llegar a hacer ese registro. ¿Será que esta responsabilidad, digamos, como va a estar regulada en el reglamento, será después del 17 de marzo? Tal vez no el 17 de marzo, porque yo no espero que hasta el 17 de marzo, sino que a partir de la emisión del reglamento. Okay. Sí. Y nosotros, por supuesto, agradecemos esa apertura de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial para facilitar esos procesos a nuestros profesionales, ¿verdad? Hablando de las dudas de nuestros agremiados, quisiera que nos aclarara un poco más, o si es posible ampliar, el artículo 42 de la ley. Tiene una frase que dice que cuando el notario deberá reportar o dar el aviso, ¿verdad? Cuando identifique una actividad inusual. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que esto es una razonabilidad que debe utilizar el notario, pero se aclarará en el reglamento cuáles esos parámetros de esa actividad inusual. Sí, veamos, lo que estamos buscando es que en la propuesta de reglamento que todavía está en discusión y al finalmente será aprobado por el presidente de la República en un acuerdo gubernativo, se puedan definir parámetros objetivos. Es decir, nosotros, obviamente, mi sentir y mi propósito es no dejar ambigüedades ni dejar muy discrecional la disposición que establezca en cuáles son los parámetros que deben disparar o activar este reporte. Por eso es que anteriormente yo le decía que todo esto tiene que ir de la mano del sentido común, de la experiencia y educada del quehacer notarial sobre la aplicación y la prestación de los servicios. Yo no me atrevería a mencionar un caso en particular en este momento, pero sí le puedo decir que los notarios, yo soy abogado y notario también, y cuando practiqué y cartulé, comprendí muy bien, digamos, que hay situaciones en las que uno se topa y donde dice, bueno, aquí hay algo que no me hace sentido. Entonces uno también se pone en la situación de, ¿será que aquí yo debo de dejar de prestar los servicios y rechazarlo para prevenir mi propia responsabilidad? O aplicar, digamos, las medidas de prevención y de establecer esta válvula de escape, porque no estoy seguro de que esto sea del todo malo, pero hay algo que no me hace sentido. Entonces, para que lo verifique. Así es, para que quede, digamos, ahí. Y como le dije anteriormente, esta información no implica que automáticamente
esto llegue a ser un informe de inteligencia por parte de la AIB. No todos los reportes de transacción sospechosa, los avisos que tengan que dar los notarios, terminan en una historia que es una persecución penal. Tal vez solo es información circunstancial que abona otra transacción que pueda existir. Claro, y luego en el artículo 35 hay otra frase que también genera duda a nuestros profesionales y se habla de la excepción de informar cuando exista el secreto profesional. ¿Cómo entenderemos entonces esta excepción? Definitivamente, nosotros entendemos muy claramente y las recomendaciones internacionales de Gafi han reconocido internacionalmente que incorporar a los notarios como sujetos obligados pone sobre la mesa la discusión de la aplicación del secreto profesional. Entonces, las mismas recomendaciones y la ley han establecido que cuando se ponga en riesgo la aplicación del secreto profesional, el notario o la persona obligada no está en la obligación de hacer el reporte. Se mantiene, digamos, una muralla muy fuerte que independiza el accionar del notario respecto de aquella información que recibió del cliente bajo confidencialidad de secreto profesional. Digamos, para entender esta parte de la no obligación del notario de informar cuando esté ante el secreto profesional, si ya realizó el instrumento público requerido que le ha generado esta sospecha razonable o esta operación inusual, ¿cómo combinaría eso con el secreto profesional, digamos? Lo que pasa es que hay algunas circunstancias y aspectos que circundan el servicio notarial que se presta, que no necesariamente se refieren a la información que se obtuvo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo extra. Si una persona, digamos, le estoy poniendo un caso hipotético, digamos, que no tiene el perfil manifiesto, una persona que es menor, o sea, es recién mayor de edad, que tiene un mandato, que está generando, digamos, mucha servicio notarial. Estoy hablando mientras pienso. Y tiene, digamos, solicita la constitución de múltiples sociedades en una misma sede, con un solo mandatario, sin ningún sentido lógico, con cambios mínimos en el objeto social. Lo estoy poniendo más complicado. Claro. Esos son elementos circunstanciales que no atienden, digamos, la información que se está recabando, solo las circunstancias en las que se está prestando los servicios. Eso, digamos, está por fuera de la información que me está presentando, pero sí son circunstancias e indicios que se están teniendo respecto del actuar notarial. Ok, pero combinado con el secreto profesional, digamos, sería, por ejemplo, que este mismo joven, recién graduado o no graduado, llega con el profesional y le dice, miren, estoy siendo invitado para participar, para ser mandatario, ¿usted qué me recomienda? Eso entraría dentro del secreto profesional, según yo, porque lo que está pidiendo es una asesoría jurídica. Así es. Eso no estaría en la obligación de hacer el aviso del profesional, porque eso sí entraría dentro del parámetro del secreto profesional. Es decir, el notario o el profesional no ha activado todavía la situación o no está actuando en su calidad de notario, por así decirlo, sino está ante una situación de una asesoría. Y en ese caso sí está blindado con el secreto profesional. Yo creo que es bueno que nuestros agremiados comprendan la razonabilidad de este tipo de actuación y la obligación que tenemos todos los profesionales de participar también en esta combate o esas herramientas que se dan para combatir, que tienen un objetivo principal y es evitar que nuestra economía se vea tergiversada por estas actividades anómalas de lavado de dinero, ¿verdad? Sí, permita, solo quiero complementar este comentario, disculpe que la interrumpa. Recordemos que la normativa
de prevención del lavado de dinero que está enfocada hacia las personas obligadas está dirigida A los bienes. para generar medidas preventivas para que a la persona obligada no lo utilicen para lavar dinero. Exacto. Es una medida de protección. Es una medida de protección que le permite al sujeto obligado aplicar medidas para que a mí no me utilicen para lavar dinero. O para que mis servicios profesionales no sean utilizados como instrumento para las actividades ilícitas de lavado de dinero. Así es. O sea, eso se reduce en una debida diligencia del profesional, ¿verdad? Es correcto. Sí. Gracias. Licenciado Juan Carlos Monroy, usted dijo hace un momento, ahí sí que hace un momento de los documentos que se deben resguardar por 5 años. Correcto. ¿Cuáles son esos documentos como ahí sí que para ejemplificar un poquito estos documentos que se deben resguardar, que tiene obligación el notario? Bueno, básicamente son los documentos que le permiten a ellos cumplir con estas obligaciones, 4 obligaciones que va a tener. Y tal vez quitemos la del registro, porque esa información la vamos a tener nosotros como Intendencia de Verificación Especial. Pero básicamente es toda la información que tenga que ver con el servicio que le haya prestado a un cliente, por ejemplo, para la constitución de una sociedad, digamos. La información de ese cliente o de los socios que le pudieron haber solicitado la creación o gestionado la creación de una sociedad anónima, es información que él tiene que resguardar, básicamente los datos generales de estos clientes, ¿verdad? Y por qué no decirlo, la escritura también que se generó a raíz de la constitución de esta sociedad. Y dentro de la otra información que tendría que resguardar, que básicamente serán aquellos avisos que haya dado. Los avisos que definitivamente, como ya lo he mencionado, tendrán un formato que será el que nosotros como Intendencia de Verificación Especial daremos a conocer a los notarios del contenido mínimo que debería de tener. Esa información también es algo que él tiene que resguardar durante esos 5 años después de finalizada la transacción. En ese caso, el momento en el que culmina o da el aviso, a partir de ahí 5 años más. Y en el caso de una constitución de una sociedad o la escrituración de un documento de compraventa de un bien inmueble, al momento en que se concluye esa operación, empieza a contar esos 5 años. Entonces, básicamente son los documentos que él podría presentar y lo dejaremos en la discrecionalidad de cómo lo quiera hacer. Que a fin de cuentas son más o menos los atestados del protocolo, por es ejemplo. correcto. Pero, por ejemplo, en una compraventa de un inmueble, en la práctica regularmente lo que uno hace es que razona la escritura que le llevó la parte vendedora, y uno la razona ahí, que fue el documento con el cual se acreditó la propiedad, y uno lo devuelve. Entonces, ahora ya no se tendría que devolver. No, sí, claro, digamos, sí, definitivamente no se lo puede quedar, ¿no? O sea, No es de los que uno debe resguardar. No, lo que pasa es que lo que nosotros requerimos en este caso es, porque esta información nosotros la podríamos requerir al Archivo General de Protocolos, por ejemplo, ¿no? Pero esta información lo que necesitamos es que usted tenga pleno conocimiento e información del cliente con el que hizo, es decir, la información de su cliente, no tanto de la transacción propiamente, que es la constitución de la sociedad o bien la compraventa de escritura, como el ejemplo que usted ponía. Esto no implica comprar más archivos ni tener más papeles. Ni tener fotocopiadora. No. Es una preocupación de los profesionales, decir, bueno, ahora tengo que tener una fotocopiadora. Según lo que dijeron en el que yo los enumeré muy bien, es registrarse ante la superintendencia, que eso va a estar en los archivos de ustedes, y pues el profesional deberá guardar una copia de su registro para demostrar que cumplió con esa obligación. Registrar los datos de su cliente, que eso van igual en los atestados de cualquier instrumento público que el notario autoriza. El aviso de incongruencia creo yo que no debería estar muy a la mano, porque no creo que sea muy razonable que el cliente, que el cliente sepa que se dio el aviso, porque eso no hay que avisarlo al cliente, ¿verdad?
esa parte, creo yo que no convendría que fueran los atestados, por ejemplo, del protocolo, pero fuera del aviso, yo creo que el resguardo de la información y la identificación del cliente, básicamente, ¿no? Sí, Es correcto. Bueno, pero también hay una preocupación también que hemos notado con el gremio, es en cuanto al tema de las multas. ¿Cómo se va a regular la gradación de la responsabilidad del notario y los abogados en las multas que contempla el decreto 15 de 2026? Sí, mire, esa pregunta nos la han hecho en múltiples foros porque definitivamente al ver una multa o un rango de multas de $500 a $300,000 en la ley, yo creo que nos asustaría a todos los que seamos sujetos obligados o personas obligadas. Pero quizás el punto que quiero aclarar acá es que estas multas en el reglamento se definirá, digamos, y se hará una degradación, o se hará se hará una gradualidad de esas multas, tomando en consideración, primero, el tipo de persona obligada. Segundo, la falta o la sanción, digamos, es decir, el incumplimiento, a qué incumplimiento pudo haber sido. Y luego habrán otros elementos como la conducta del infractor, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no decirlo? El tamaño y el volumen de los negocios. Claro. Sí, nuestras sanciones, como bien lo establece el GAFILAT, deben de ser proporcionales y disuasivas, ¿no? Y razonables, definitivamente. Entonces, sí quiero dar esa tranquilidad al gremio de que no van a ser sancionados con una multa de $300,000, como sí probablemente una entidad bancaria, porque definitivamente tenemos bien claro, así como lo tuvimos al momento de definir que las obligaciones no pueden ser las mismas, no van a ser tampoco las sanciones. Y de esa cuenta ustedes pueden ver que puede haber inclusive una amonestación por escrito al notario que en algún momento haya venido y no haya pues recopilado la información de su cliente, y al momento que la intendencia por algún motivo le haga un requerimiento y mire, de esta escritura quisiéramos que nos proporcionara la información de ese cliente, y me dice, mire, yo no tengo esta información, no la recopilé, entonces bueno, la sanción en este caso será una amonestación por escrito. Claro. Si hay una reiteración, pues ya saben que ya no debiera ser una amonestación por escrito, sino que gradualmente se deberá de ir incrementando también esa sanción. Pero en el reglamento nosotros estableceremos ese nivel de graduación o de gradualidad que va a tener en este caso las sanciones, inclusive, como les decía, por tipo de personas obligadas. Pues nosotros atentos a seguir discutiendo, a seguir dialogando sobre este tema, a seguir participando en las mesas de trabajo relacionadas al reglamento, que sin duda aclarará y delimitará muy adecuadamente cualquier situación que la ley necesite aclararse o desarrollarse. Así que muchísimas gracias al licenciado de León, el señor superintendente, al señor intendente de verificación especial. También muchísimas gracias por haber estado esta tarde en este interesante podcast. Seguiremos hablando del tema. Gracias por la apertura y por haber participado también hoy con nosotros. Agradecemos como junta directiva el habernos acompañado. Y ahí sí que son en la información hoy obtenida, pues definitivamente no solo llega al gremio, sino que yo creo que ha despejado bastantes dudas. Gracias. Muchas gracias. Ay, perdón. Sí, y a ustedes muchas gracias por haber conectado con el CAN y por mantenerse conectados, dándonos también la oportunidad de mantener esta plataforma abierta, que es un mecanismo más de transparencia y de servicio hacia nuestros alineados. Gracias.